Un saludo para todos, soy Jorge Mackenzie de Neurosis y envío un saludo muy especial a todos los oyentes de Metal Detector. Buenos días, tardes o noches a todas las personas de Metal Detector que nos siguen y que siempre ven nuestros videos y nuestras entrevistas. Mi nombre es Andrea Net. Hoy en Metal Detector tenemos el honor de conversar con uno de los pioneros del metal extremo en Colombia. Hablamos de Jorge Mackenzie de Neurosis, una banda que desde 1987 abrió camino en una escena que apenas nacía. Con más de 35 años de historia, discos fundamentales, reediciones en vivo, un legado que trascendió fronteras. Neurosis sigue siendo referencia obligada del thrash y del metal sudamericano. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Jorge. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, Que ¿qué tal, tenemos nos Andrea? hacia distancia. Sí, ¿qué tal, Andrea? No, pues no, muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor aquí poder participar de Metal Detector. Eh, y bueno, pues como te decía ahí fuera de micrófonos, pues ya un poquito más desocupado. Puesto que el fin de semana pasado estuvimos tocando en Pereira en el Festival Eje Convivencia Rock, donde pues nos fue brutal, nos fue muy bien. Eh, pero bueno, haciendo todos los planes pues de aquí a fin de año, todo muy bien. Ok, sí te iba a preguntar precisamente cómo estuvo el Festival Internacional Convivencia de Rock. ¿Es algo que hacen anualmente? Es la primera vez que escucho yo de este festival. Sí, no, ya van varias ediciones, no sé exactamente cuántas. Pero esta ha sido la edición más grande, ¿sí? Duró 2 días, fue el viernes pasado, el viernes 22 y el sábado 23. Ujú. Em, y pues bueno, como el mismo nombre lo dice, internacional, pues fueron algunas bandas de México, de Estados Unidos, pues más las bandas colombianas, ¿no? De todos los géneros, o sea, no solamente digamos es de metal. Hubo ska, hubo hardcore, eh, y bueno, metal, rock and roll. Así que nada, la producción de este año fue gigantesca, de verdad que sí, quedé muy sorprendido, gratamente, lógicamente, del escenario pues tan grande, el montaje, el sonido que hubo y la organización. ¿No? La organización, el trato pues hacia las bandas, todas las facilidades, digamos, que nos dieron, la exposición, digamos, que tuvimos, ¿no? Estuvo fantástico, realmente pues para nosotros fue un honor haber participado de esta edición. eh, y nada, afortunadamente tuvimos el apoyo pues de todo el público. eh, Tocamos en un horario estelar el sábado, como a las 8 de la noche. Y vaya, pues estaba lleno. Tocamos todas las canciones que teníamos planeado. Pues estamos en el aniversario 30 de la publicación de Verdún, así que solamente tocamos pues canciones de Verdún. Tocamos todo el disco excepto dos canciones, o sea que prácticamente todo. Y nada, al público le encantó. Al público le encantó. Ahí se ven los comentarios ahí en las redes sociales, pues nada, pues regresamos muy felices, digamos, de este show y haber podido participar de este festival tan importante. Ok. Neurosis nació en el 87 en Bogotá. ¿Qué recuerdas de esos primeros años y cómo fueron consolidando su sonido? Bueno, no, pues imagínate, eso me toca indagar mucho en mi cerebro, digamos, para acordarme, porque yo cuando empecé la banda tenía 17 años y tengo 55 en este momento. Así que pues es prácticamente toda mi vida dedicado a este proyecto musical. Que bueno, y bueno, y no solamente comencé ahí, yo venía de Darkness y ya venía de bajista 6 meses antes de formar Neurosis, ¿no? Con Francisco Nieto, quien en ese entonces era el guitarrista de La Pestilencia. Y bueno, posteriormente que fue pues de la derecha. Em, y bueno, ¿qué recuerdo? No, nada, pues o sea, las condiciones, ¿no? Las condiciones, digamos, de esa época que eran totalmente diferentes a las de hoy en día. Em, no habían ensayaderos,
entonces tocaba ensayar en la casa de alguien, siempre llegaba la policía por el ruido, etcétera. Los equipos, no habían equipos adecuados para tocar metal, entonces nos tocaba como probar y explorar diferentes cosas, digamos, para lograr el mejor sonido posible. No habían ingenieros de sonido, los ingenieros de sonido, digamos, que habían por ahí eran de salsa. Eh, bueno, no tenía ni idea, obviamente, de este género. O sea, todo era, pues, muy, muy diferente. Todo era muy, muy diferente, ¿no? Ve- Imagínate tú, si hoy hay bandas y músicos, obviamente, digamos, que se quejan de las condiciones, ¿no? Pues bueno, menos mal no vivieron esa época, ¿no? Porque si no se hubieran suicidado. Eh, pero nada, me he logrado adaptar a los diferentes cambios de épocas, ¿no? Luego ya obviamente años después, más o menos 20 años después, adaptarme a todo lo del internet, etcétera, etcétera, que es algo que no todas las bandas, digamos, sobrevivieron, ¿no? Muchas bandas pues se quedaron ahí en el camino, etcétera. Bueno, muchas de ellas han regresado ahora y eh, se suman los años que de inactividad, digamos, a decir llevamos 40 años y yo me quedo sorprendido. Pero bueno, todo era muy diferente con las uñas, como se dice, los volantes los repartíamos en los semáforos porque pues prácticamente no había escena. ¿Me comprendes? O sea, hablando específicamente de aquí de Bogotá, todo se movía en la calle 19, en las casetas, antes de que hubieran esos centros comerciales, el Omni, eran casetas en la calle, donde se grababan cassettes, etcétera, 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 ¿no? Y era como el punto de reunión, digamos, de los pocos metaleros que habíamos, que éramos muy jóvenes. Em, entonces, nada, pues ahí regábamos la voz de que pues íbamos a tocar y en esa época pues básicamente tocábamos con La Pestilencia y con Darkness, o sea, porque éramos las únicas tres bandas así que pues más o menos consolidadas. Obviamente pues sí, habían una que otra, pero son bandas que duraron un año y desaparecieron, etcétera, nunca grabaron nada. Nosotros éramos como los tres más constantes, digamos, representantes, digamos, del género pesado en Bogotá, porque en esa época Dilson vivía en Bogotá. Entonces, nada, pues aquí estamos 38 años después. Muy Hmm. bien. 1991 grabaron Más allá de la demencia, el demo. ¿Cómo fue grabar y moverse en esa escena underground, así como me estabas comentando? ¿Ese fue como el inicio o apenas estamos calentando motores? ¿Cómo fue? Bueno, no, sí, como bien dices, se grabó en el año 91. Y bueno, o sea, cuando formamos Neurosis, empezamos tocando covers para, o sea, ensamblarnos, etcétera, etcétera. Ya al poco tiempo, en ese año 87 empezamos a componer temas propios, sí, que ya fueron los temas, digamos, que quedaron en ese Más allá de la demencia que salió como cassette, entonces como demo, porque, o sea, igual tiene 10 canciones, 10 11 canciones. Entonces, nada, lo grabamos aquí en Bogotá, en los estudios Audio 8, muy conocido en esa época, ingeniero de sonido Ricardo Rodríguez, una persona que tenía bastante experiencia con el rock. eh, y lo grabamos todos al mismo tiempo, o sea, en bloque. Entonces no fue grabado canal por canal, digamos, como se hace ahora, hoy en día, sino que no, o sea, vino Bull Metal de Medellín, que era el baterista de Masacre, ¿no? Eh, ensayamos 5 días con él y ya fue grabar todos juntos. Obviamente el músico que sabe pues, de este asunto que estoy hablando, de lo que es la grabación, pues que si hay un error, pues toca volver a comenzar la canción desde el comienzo, aunque uno solo, pues digamos, la embarre, aunque pues sí, o sea, obviamente pues es una grabación muy, muy cruda, muy arcaica. Eh, la consola era de 8 canales o 16, bueno, pero en todo caso, pocos canales. Y como te digo, o sea, pues todos en bloque. Em, Y luego nosotros mismos, de un máster que cada uno tenía,
en la casa grabábamos los cassettes en esas grabadoras de doble casetera. Entonces copiábamos, sí, entonces copiábamos cassette por cassette, o sea, mandábamos a hacer las carátulas en una litografía eh, y sacábamos fotocopias que decía lado A, lado B. Eso lo recortábamos y lo pegábamos con colbón, ¿sí me entiendes? Al cassette y ensamblábamos todo el cassette. Y de ahí el cassette lo llevamos a las tiendas de la calle 19 que mencionaba antes, ¿no? Pues la verdad nosotros, y lo que pasa es que en esa época la gente solamente quería escuchar covers, ¿sí? O sea, era un atrevimiento a hacer música propia, muy diferente a hoy en día. Entonces, nada, pues íbamos yo iba a San Andresito, perdón, yo iba a San Andresito y compraba las cajas de TDK o de Sankey de 10 cassettes. Entonces compraba 3, 4 cajas y todo el fin de semana era grabando. Y el lunes pues me iba a las tiendas de la 19 y los dejaba en consignación. Y no sabíamos pues realmente si se iba a vender o no, pero afortunadamente sí le empezó a gustar a la gente y se empezó a vender. Imagínate tú. Y se empezó a vender. eh, Así que bueno, en la medida en que se iban acabando, pues íbamos surtiendo. eh, de cassettes allá a los locales de la calle 19. Y así fue como, pues como lo hicimos. Wow. Bueno, y en el 95 que salió Verdún 19-16 y que llegaron a MTV Latino. ¿Qué cambió para la banda después? Mejor dicho, vuelvo a reformular mi pregunta. ¿Qué cambió para la banda después de eso? Sí, claro, bueno, en el año 93 hay una reforma en la banda, porque cabe aclarar que en estos primeros 6, 7 años yo toqué el bajo en la banda. Y en el 93 yo me paso a la guitarra. Francisco Nieto sale de la banda y yo me encargo de la composición, porque en base a la demencia, pues yo me encargaba era de escribir las letras y Francisco la música. Y, y entonces yo ya quería empezar a componer. Entonces en este año vendo el bajo y me compro una guitarra y yo empiezo a componer en este año 93. Con Arley, seguimos con Arley y conseguimos un bajista y un baterista, Camilo Rodríguez en el bajo y Edgar Sarmiento en la batería, que tenían una banda en esa época que se llamaba Infected. Y los cuatro empezamos a trabajar y empezamos a montar mis composiciones, que fueron pues los temas que quedaron en Verdún 1916. ¿Y que cambió? Pues muchísimo el sonido, por ejemplo. Sí, porque ya, o sea, ya Verdún ya era una producción pues más profesional, ya me tenía más experiencia. Yo le metí bastante dinero, digamos, a comprar un buen pedal, que fue el Metal Sound. Yo creo que el primero que llegó a Colombia, un MG81 a la guitarra. em, Y este sí lo grabamos por canales en Audiovisión, pues que igual sigue siendo como el mejor estudio de grabación de Colombia. Lo que pasa es que obviamente es muy costoso. Hoy hay 3 estudios allá en el norte de Bogotá. En esa época habían dos. Eh, y era muy costoso grabar, nos costó mucho conseguir el dinero. El otro día estábamos preguntándole a la inteligencia artificial, perdón, imagínate tú este dato, que en esa época grabar Verdún, o sea, fueron 50 horas de grabación y era 40.000 pesos la hora del año 94. Y eso convertido a pesos de hoy en día son 19 millones de pesos que costó grabar el Verdún. 19 millones. O sea, pregúntalo hoy a una banda, oye, necesitamos 19 millones para grabar, a ver cómo se les pone la cara. ¿Sí me entiendes? Porque tocaría empeñar todo. Entonces, o sea, fue una proeza lo que hicimos y pues se dio como el alineamiento de planetas ahí, por llamarlo de alguna manera, de que Juan José Virviescas, quien fue el ingeniero de sonido y el coproductor conmigo de Verdún, eh, yo me reencontré con él porque a Juan José yo lo había conocido en el año 87, a comienzos del año 87, cuando yo recién había llegado a Colombia. Valga la pena aclarar que yo no me crié en Colombia, sino en Madrid, España. Y yo llegué a los 17 años a Colombia a darle la música.
yo me había metido a tomar unas clases de guitarra en un garaje allá en Cedritos. Y ahí yo conocí a Juan José, pero luego perdimos contacto. Eh, y resulta que en ese tiempo que perdimos contacto, él se había ido a Francia a estudiar ingeniería de sonido. ¿Y donde me reencontré con él? Una vez que Andrés Durán nos invitó a 88.9 a una entrevista. Y yo cuando entré a 88.9 veo a Juan José después de como 4 o 5 años. Y fue cuando él nos comentó, porque Arley y yo ya teníamos las canciones y estábamos buscando estudio de grabación. Pero Juan José nos dijo, estoy trabajando en un estudio tremendo que se llama Audiovisión, ¿por qué no vienen y lo visitan? Y fuimos, quedamos impactados y dijimos, bueno, aquí es donde hay que grabar definitivamente. Y más como con Juan José como ingeniero. Y ahí empezó la odisea, pues, de conseguir el dinero y entre Arley y yo organizamos algunos conciertos y eso, pequeños, como para intentar recolectar, recoger dinero, pero pues era poco, etcétera, etcétera, hasta que al final hubo un préstamo de parte de la familia de Arley, pudimos completar el dinero y entramos a grabar. Y todas las sesiones de grabación lo duramos, fueron 2 semanas, grabando más o menos de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. O sea, grabamos de noche nomás. Y Mm. luego, para no alargar tanto la respuesta, una vez que ya lo teníamos grabado y todo, pues resulta que Andrés Durán y Juan José, más otro socio, querían montar un sello disquero. Entonces nos propusieron pues publicar el disco, a lo cual obviamente accedimos porque ya no teníamos ni un peso. ¿Dónde íbamos a sacar para prensar un disco? O sea, no teníamos nada. Antes estábamos endeudados. Eh, y listo. Pues se hizo el acuerdo con ellos y ya eh, en marzo del 95 pues salió el disco y pues obviamente tuvo un impacto fuerte, digamos, en la escena de Colombia y nos abrió las puertas para ir a tocar a otras ciudades. Y claro, pues el sonido era pues totalmente diferente. Es más, me atrevería yo a decir, sin sonar egocentrista, pero es que el sonido del Verdún en esa época, pues, la gente no se imagina cómo era eso. O sea, eso partió, digamos, para mí, el sonido del metal en Colombia, porque Medellín venía con un sonido particular que hoy en día llaman ultrametal, ¿sí? Eh, pero que todas esas bandas sonaban de una manera, pues, como muy similar, pero ninguna sonaba a nivel internacional. En cambio, el Verdún, o sea, uno lo escucha y sí suena más internacional, ¿sí? Eso ya va dentro del gusto de cada músico, pues digamos cómo quiere sonar, ¿sí? O si puede sonar como quiere sonar, o sea, como desearía sonar, porque esa es otra cosa, no es que yo quiera sonar así lo voy a lograr, ¿no? Es que ahí es donde está el, el- el- la dificultad, ¿no? Cualquiera quiere sonar perfecto, pero es que de ahí tienes que, nada, tener creatividad, probar muchas cosas, equipos, etcétera. También influye la forma de tocar del músico, que es algo que el público desconoce, no son solo equipos y eso. ¿Sí me entiendes? O sea, es como, no sé, si a un Renault 4 le metes un motor de un Mercedes, pues, o sea, ¿me entiendes? O no sabes conducir. Entonces, el Verdune impactó, digamos, por su sonido. Y yo siempre quería, pues, un sonido internacional. No estaba preocupado por hacer algo original o cosas de esas. Muy bien. Y el Karma del 96 se distribuyó en varios países. ¿Cómo describirías ese álbum tan importante? Bueno, el Karma fue un gran cambio, digamos, desde Verdún a Karma. Eh, digamos, me había influenciado mucho por lo que Juan José y Andrés me decían, a mí como compositor, ¿no? Que, o sea, hay que hacer algo como más moderno, no tan tupá, tupá, tupá. Hay que construir como un sonido más denso y tal, estilo prong, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo intenté, o sea, yo no puse problema, ¿me comprendes? Entonces bajé la afinación, o sea, el karma está en do sostenido, el verdún está en mi, los que saben de música, hay un tono y medio, entonces obviamente pues cambia muchísimo, nomás por eso. Y hubo un cambio porque Arley pues se salió de la banda y entró Andrés González, quien fue el vocalista del Karma. Em, sí, no, o sea, la música es diferente, pero digamos en esa época yo estaba atravesando pues muchas depresiones
y cosas, y estaba en un tratamiento. Entonces el disco es bastante, a pesar de que tiene pues canciones pues que son agresivas y unos riffs agresivos, tiene muchas partes, o por ejemplo Pain, uno escucha el tema o el intro de Karma y es muy, es triste, es nostálgico y es muy existencialista, ¿sí? Hablaba como muchas partes del suicidio y todo eso. Sí, porque era lo que yo estaba viviendo en esa época. Entonces, a algunas personas les gustó, a otros no. Está bien, eso es válido, me comprendes, pero hoy en día, digamos que ya han pasado casi 30 años, porque el Karma entonces el otro año cumple 30 años de haber sido publicado y tenemos que ver si vamos a hacer algo referente a eso. Eh, o sea, salió un disco con un sonido único. ¿Sí me comprendes? O sea, tú puedes escuchar cualquier banda colombiana y ninguna suena como el Karma. ¿Ves? Yo le doy valor a ese disco por eso. ¿Me comprendes? O sea, no es una copia de una banda extranjera o algo. O sea, hay algo ahí original en muchas partes, ¿sí? Porque uno no puede decir es 100% original. Aquí nadie está inventando la rueda hoy en día cuando uno está tocando metal, ¿me comprendes? Porque pues es que ya estaba todo hecho por Black Sabbath y etcétera, etcétera y todo. ¿Me comprendes? Pero digamos, no es una cosa que se asemeje, digamos, a otra cosa de aquí. Así que yo le doy ese valor y hay muchos que les gusta más el Karma que el Verdún, porque sí les gustó ese sonido y van como más por esa onda digamos, del metal. Una cosa es lo que uno escucha en el disco y otra cosa digamos, esos temas en vivo son absolutamente brutales, sin decir que el disco sea brutal, pero siempre he dicho, Neurosis es una banda de concierto, Neurosis es una banda en vivo, porque es como que la gente escucha el CD y bueno, está bien y tal, o sea, ¿sí me entiendes? Pero es que en vivo es como si eso se multiplicara por 10. Y eso es lo que la gente está viviendo, o sea, lo que la gente ha vivido con este show de Verdún y que muchos han quedado impactados es eso. O sea, ¿cómo es posible que canciones que se publicaron hace 30 años suenen en el 2025 de la manera en que las estamos tocando? Hay que dar un valor, digamos, a lo adelantado, digamos, que estaba ese disco y el Karma, digamos. ¿Sí me comprendes? En cuanto a composición, a riffs, a todo. O sea, los mismos músicos o sea, que nos han visto tocarlo dicen, joder, esto es increíble, ¿sí? Entonces, yo creo que, pues sí, hay que darle valor a esos dos discos, pero sí hubo un gran cambio del Verdún al Karma y se mezcló en Estados Unidos, etcétera, y ahí se publicó. Y en el Mm. 2016 grabaron El Alamein y en 2017 reeditaron Más allá de la demencia con Viuda Negra. Saludos para Viuda Negra, que no siempre nos está viendo. ¿Por qué volvieron al vinilo y por qué volvieron con ese sello? Me gusta saber las preferencias de las bandas, las historias, etcétera. Sí, eh, bueno. Claro, ahí o sea, del Karma al Alamein, pues bueno, el Odas en concierto que fue en vivo, tenemos, valga la pena aclarar, tres discos en vivo, grabados en directo, eh, un EP de Trial del año 2001, Subversivos Espirituales, que es un full length, publicado en 2005, y sí, bueno, eh, con el Alamein, pues es un disco potente, también cargado de riffs y de diferentes temáticas. Hay un tema ecologista, por ejemplo, que se llama Arpones en lo Alto. Hay un tema de la batalla, precisamente el Alamein, de la batalla de la Segunda Guerra Mundial en el norte de África entre Montgomery y Rommel, porque a mí siempre me ha gustado pues, lo bélico y sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el código 666 del cual se hizo un video es un tema bastante brutal. Y sí,
ahí fue cuando Andrés Moreno de Viuda Negra Music pues pues lo editó. Creo que se ha reeditado una vez, o sea, han salido dos ediciones, ¿no? Y ahorita Andrés, que hemos estado charlando estos días, a él le gusta mucho ese disco, le tiene mucho cariño y me estaba planteando la idea de que él lo quiere sacar en vinilo. Em, Cosa con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, me encantaría verlo en vinilo. Y sí, el primer vinilo lo sacó Andrés con Viuda Negra, que fue el Verdún, que salió vinilo rojo. Fue la primera edición, ya se ha reeditado pues como dos veces más y también Living Metal, que es otro sello con el cual yo trabajo, también lo han reeditado. Em, y bueno, pues ya sabemos que pues digamos los vinilos son más que todo digamos como para coleccionistas, eh, seguidores muy leales, digamos, de la banda, ¿no? Porque pues son eh, piezas pues de colección, ¿no? Mucha gente obviamente tiene el Verdún en CD, pero pues si le gustan los vinilos, pues va a comprar el vinilo también, ¿sí? Luego Viuda Negra también, Andrés sacó el Más allá de la demencia también, en vinilo, y esa ha sido la única edición. Ahorita también estamos hablando con él planeando para que salga a ver si todo sale bien a comienzos del otro año, que también me encantaría que volviera a salir. Estamos intentando que sea en picture, porque en la discografía de Neurosis no tenemos ningún picture, sino, sí, de un solo color. Luego Andrés sacó el Karma en vinilo, en amarillo. Me dio gusto, yo lo quería ver el vinilo amarillo. Pues tocó invertir pues más dinero, pero pues muy agradecido yo, digamos que me dio gusto en cuanto a la estética del disco, que me preocupo por esas cosas, obviamente. Así que, nada, vamos a ver, que esperar a que se pueda concretar ya en serio lo del vinilo, el Alamein y el Más allá de la demencia, ojalá en Picture con Viuda Negra. Muy bien. Todos en la expectativa. ¿Cuál ha sido, Jorge, cuál ha sido tu presentación favorita de todos los tiempos que has tenido con Neurosis? Uy, no, pues imagínate, yo creo que las de este año. O sea, es que el Brutal Fest que tuvimos aquí en Bogotá el 12 de julio, aquí en el Lourdes Music Hall, que es bueno que la gente se entere, para mí es el récord nacional de asistencia a un concierto de metal, porque fueron 1.200 personas pagando, no fue gratis, ojo, 1.200 personas pagando un promedio de 140.000 pesos la entrada. O sea, ¿cuándo se ha visto eso aquí en Colombia? ¿Sí? Así que, si no estoy equivocado, ese debe ser el récord, ¿me entiendes? Y tocamos tres bandas nomás. Masacre, Witchtrap y Neurosis. No fue un festival de 15 bandas. ¿Sí? Demostrando por qué. ¿Y por qué recalco esto? O sea, no por ego ni nada de eso, sino por decir, nuestra escena colombiana vale mucho. ¿Me entiendes? Y aquí sí se pueden hacer las cosas. Y sí existe el respaldo del público. Pero tienes que ofrecer un buen producto. ¿Sí me comprendes? O sea, hay bandas que sí llevamos gente. ¿Me comprendes? O sea, y no solamente a los eventos gratuitos, o sea, es que a los eventos pagos también debe existir ese apoyo y la gente se reportó masivamente ese día. Y ese concierto fue increíble porque pues tenemos un show montado con las pantallas, tenemos un discurso inicial que es una introducción a Verdún y eso le da más mística a la presentación de la banda. La gente no es tonta, la gente se da cuenta de que uno ha trabajado y de que uno ha planeado eso muy bien. ¿Me comprendes? Y afortunadamente pues les ha gustado, como se dice popularmente, todo lo que nos planeamos, ¿sí? Especialmente pues entre Diego Melo, el vocalista, y yo. Sí, que, o sea, no es solamente salir y tocar, o sea, es que tienes que dar un show, porque si no para eso, pues la gente es mejor que se quede en la casa escuchando el disco, ¿me entiendes? Entonces hay que ofrecer cosas atractivas para que la gente, o sea, asista. Y para mí ese ha sido de mis mejores conciertos, pero es que al mes tuvimos el de Pereira, el de Convivencia, que fue, vaya. Genial, genial. Toqué tan cómodo, tocamos tan cómodos, el sonido estaba muy bueno. Tuvimos un ingeniero de sonido excelente.
que llevé de Manizales, Jimmy Grajales, excelente. Así que yo tenía unos conciertos favoritos, que era 2001 Cali, cuando tocamos con Internal Suffering, Altavoz 2006 Medellín, fue la primera versión del altavoz, nos fue genial. Bueno, claro que ese no lo puedo desechar, el del altavoz del 2006 fue increíble. Tocamos con las mejores bandas de Medellín, con Masacre, con Tenebrarum, con Athanator, etcétera, y de verdad que dimos un show memorable. All right. Me Eh, quedo con esos cuatro, pues disculpa. Cali 2001 con Internal Suffering, 2006 primera edición del Altavoz, el Brutal Fest, que fue este año, 7 de julio, Bogotá, y el Convivencia Rock de Pereira, sábado 23 de agosto. Esos cuatro conciertos han sido los cuatro mejores conciertos de mi vida. ajá, muy bien, y qué bueno que han sido recientes. Sí. A propósito, a lo largo de de tu carrera, ¿qué cambios importantes has visto en el metal colombiano? Ya hablamos un poquito de eso, pero cuéntame. Bueno, pues hay cosas buenas y malas, digamos las buenas. Bueno, hay mayor calidad en los músicos, hay mayor calidad en las producciones, ¿no? O sea, digamos, hay más profesionalismo, ¿no? Entonces, eso es un cambio, pues evidente, que hay muchísimo talento aquí en Colombia, ¿sí? Que a veces el público colombiano no lo aprecia, como decía yo en la rueda de prensa de convivencia, que lo más difícil en Colombia es que un colombiano crea en otro colombiano, ¿sí? Porque los latinos, digamos, bueno, yo me considero 100% latino, mi padre era escocés, etcétera, pero el latino suele ser muy arrodillado al extranjero, ¿sí? Y eso hay que decirlo porque es una realidad. O sea, aquí te traen cualquier banda NN de Alemania o de Estados Unidos, bandas que fracasaron allá, seamos sinceros, ¿sí? Y aquí las venden como si fueran la última guaracha, pero la gente va porque son extranjeros. Pero si esas mismas bandas tuvieran pasaporte colombiano, no llevarían a nadie. Y eso es lo que pasa, que la gente come mucho de pasaporte y eso. Entonces, por eso digo yo, lo más difícil es que un latino crea en otro latino, porque el mindset, como que la mentalidad de aquí es que todo lo de afuera es mejor que lo de aquí. Y eso es algo que, o sea, yo todavía no conozco el primer periodista que se haya atrevido a decir en un festival donde se hayan mezclado bandas internacionales de metal y bandas nacionales, que se haya atrevido a decir esta banda nacional sonó mejor que la de afuera. Y yo lo he visto, porque yo he sido testigo. Y muchas veces las bandas nacionales han sonado mejor que las de afuera, ¿sí? Pero es como que la mente de la persona bloquea la verdad. Eso tiene una enfermedad. Hoy estaba hablando con Diego de eso. Hay una enfermedad, hay un síndrome que como que la persona, digamos, niega algo, siempre. No importa cuántos argumentos o que lo vea delante de él, siempre lo va a negar. En fin, es una opinión personal mía y vuelvo a lo mío. O sea, es que esto no es ego, esto es una realidad. Sí, hay que darle valor al gran talento que hay aquí en nuestro país. Sí, y que, o sea, entre todos hemos forjado una escena que hoy en día es una potencia, ¿sí? O sea, ¿cuántas bandas hacen extranjeras hacen un tour internacional y omiten a Colombia? Pues muy pocas, ¿sí? Porque es una plaza muy atractiva que les genera muchísimo dinero, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es que eso no sucedió ayer. Eso sucedió porque muchos músicos, incluso muchos antes que yo y los de mi generación, se preocuparon por construir una cultura del rock en nuestro país. ¿Me comprendes? Sí. Eh, y pues ahora vemos dónde va todo esto. Eh, Así que es algo que ha costado mucho y por eso yo le doy valor, ¿sí? Yo le doy valor a la escena colombiana. Y lo que te decía, o sea, todo ha mejorado mucho, las producciones, etcétera, etcétera, músicos buenísimos, etcétera. Eso por el lado positivo. Por el lado malo, quizás falta originalidad.
Me entiendes? Porque es que hay mucha copia de la copia, o sea, hay muchas cosas copiadas de bandas de Escandinavia, no hay originalidad, o sea, o sea, tú ves la banda y suena brutal, pero tú te preguntas, ¿hay algo nuevo acá o original, auténtico, digamos, de esta banda o se parece a The Gates en Suecia? ¿Mm? ¿De qué tratan las letras? Nadie sabe. ¿Sí me entiendes? Nadie sabe de realmente. El público no es exigente con las letras. O sea, cualquier cosa que vociferen está bien. ¿Ves? Pero yo vengo de otra escuela donde las letras eran importantes porque hay un mensaje, debe haber un mensaje. ¿Sí me comprendes? Eh, y eso es quizás lo que falta. ¿Me comprendes? Que muchas bandas suenan igual la una con la otra y lo que hablaba hoy yo con Diego, o sea, que muchas bandas se están yendo como que ya parece una obra teatral, ¿sí? O sea, ya todo es maquillaje, máscaras, hoodies, para darle, ¿no? El sentido de la maldad y todo, porque eso atrae a la gente y tal, ¿no es cierto? Pero, o sea, lo más importante es la música, o sea, eso es lo más importante, ¿sí? No las pintas, la música. ¿Eh? Entonces, porque fíjate tú que las tres bandas que tocamos y íbamos a 1.200 personas, ninguno nos pintamos, Ah, qué ni nos bien. colocamos máscaras ni nada. Nosotros vamos de frente con el público. ¿Me comprendes? Porque tenemos buenas letras, tenemos buena música y eso es lo que importa. Pero hoy en día yo veo eso, digamos, como que, puf, es que cada vez es más, pero hay bandas que empezaron originalmente, digamos, colocándose sus máscaras y todo, y ya es parte, es una identidad, digamos, de ellos mismos. Voy a poner un ejemplo, cuentos de los hermanos Grimm. Ellos utilizan máscaras y todo, pero es que son unas máscaras que van de acorde con su filosofía de banda. Sí, Me comprendes? O sea, no es algo copiado. Para mí es algo original de ellos. Entonces, no estoy diciendo que todos los que colocan máscara, etcétera, sino que a veces veo que se ha convertido como en una moda, ¿sí? Entonces deja de ser auténtico, ¿sí? O sea, sí, no lo hace por autenticidad y todo eso, sino que ahora hay unas palabras de moda que la verdad a mí no me gustan mucho. La puesta en escena. está en escena. ¿Sí? Es que nuestra puesta en escena, o sea, como si estuvieran creando algo nuevo, no, señor. ¿Sí me entiendes? No es algo nuevo, es algo copiado. Porque pues ahí sí, bueno, entonces nos vamos a Alice Cooper y nos vamos a Kiss y los primeros que se maquillaron, etcétera, etcétera. Sí, o las bandas de Escandinavia, de Noruega, de Suecia, etcétera. ¿Sí me entiendes? Y muchos pues, se pintan igual y todo. Sí, y no hay ninguna diferencia en la música tampoco, ni en el sonido, siquiera. Entonces, por ese lado veo, digamos, como una falta de originalidad. Entonces, para resumir, pues diría yo que hay muchísima calidad en los músicos, pero creo que hay que preocuparse más, digamos, como por la originalidad, ¿no? Ujú. Sí. Básicamente eso estábamos hablando, ¿no? Las cosas que has visto a lo largo de tu carrera y cómo has visto el metal. Eh, no sé si ya hice esta pregunta, pero la voy a hacer. ¿Qué consejos o sugerencias darías a la gente iniciando una banda hoy día? Que piensen bien en lo que se van a meter. ¿Sí me comprendes? Porque esto es un camino duro, duro, duro. O sea, si realmente uno quiere hacer algo bien, tiene que tener en cuenta que va a tener que sacrificar cosas de su vida personal. O sea, yo pienso que, o sea, las bandas, digamos así, que hemos construido un nombre y tal, hemos sacrificado muchas cosas de nuestra vida personal por dedicárselo a la música, al metal. Eh, esto lo sabe cualquier músico que de verdad le esté dando en serio a esto, ¿no? O sea, porque se ve que hay mucho músico también que lo hace como por hobby, porque, no sé, es como mi moda ahora, etcétera. Duran 2 años, 5 años ahí, luego se desaparecen. Consiguen un trabajo de oficina y luego dicen orgullosamente en Facebook, yo fui metalero, tal. Bueno, yo ya pasé por ahí, ¿no? O sea, voy adelante de ustedes, maduré, etcétera. Entonces, pues que, claro,
Es que hay que hacerlo bien, hay que sacrificar cosas, hay que tener disciplina, mucha disciplina, ¿no? Por eso yo no tengo una banda, yo no soy disciplina. No, Por lo para menos mí, para los ensayos yo no. sí, o sea, para mí hay que tener mucha disciplina. Y hay que ver una banda como una empresa, ¿sí? O sea, está bien los que quieran tener un club de amigos y tal para emborracharse y eso, está bien, yo pues digamos respeto eso, yo eso nunca ha sido mi visión de banda. Mi visión de banda siempre ha sido empresarial, ¿me comprendes? O sea, soy muy exigente con los demás miembros de la banda y conmigo mismo, obviamente. Hay que dar ejemplo, Mm. ¿sí? Em, pero digamos hay que ser muy, muy organizados y sobre todo hay una cosa, o sea, hay que tener talento. Esto no es de ganas solamente, ¿sí? Es una combinación para mí de varios factores. Porque, o sea, si no hay talento, o sea, le puedes meter todas las ganas, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes ser ultramillonario para meterle a la banda, nunca va a pasar nada. Porque si tú no tienes talento y tú no tienes el talento para crear y música que le llegue a la gente realmente y que los cautive, o sea, nunca te van a comprar un disco, nunca van a ir a más de un concierto seguido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo importante que a veces la gente no tiene en cuenta. Hay que tener talento, hay que tener el don de la creatividad. ¿Mm? Que es lo que tienen bandas como Metallica, como Slayer, como Hypocrisy o X. Creator, o sea, son creativos, o sea, son músicos espectaculares de verdad, ¿me entiendes? Que han creado grandísimas canciones. No fue al azar, es que ellos nacieron con ese don. ¿Sí me comprendes? Entonces, no solamente es ganas y dinero, o sea, es una combinación de muchísimos factores. De igual manera, si tienes talento, pero no tienes disciplina, la vida te va a llevar. Yo conocí muchos así, a través de mis casi 40 años de trayectoria. Yo conocí muchos músicos hace 20 años, 25 años, súper talentosos en la guitarra, en la batería. Nunca tuvieron disciplina y fueron débiles de carácter. Sí, se dejaron llevar por las drogas, por las malas influencias, terminaron mal, Sí, nunca hicieron nada. el medio lo facilita muchas veces, ¿no? Sí, no, es que hay que tener carácter. Ujú. Para pararse duro y decir, no, a mí no me gusta eso o no lo voy a hacer. Así te echen la madre, o sea, no importa. Sí. ¿Ves? Pero hay que tener carácter en esto. Y, y fíjate tú que hoy en día nadie se acuerda de ellos. ¿Sí me comprendes? O sea, son personas que se los llevó la vida, como se dice, pero eran muy, muy talentosos. Entonces, es una combinación de muchísimos factores que toca aplicar de verdad para lograr pues sobresalir, hacer algo serio y que construir un público. ¿Mm? Cuéntame qué viene ahora para Neurosis. Estabas hablando que probablemente celebren los 30 años del otro disco o tienes algo especial para celebrar los 35 años, etcétera. Bueno, sí, bueno, fíjate tú, bueno, yo te voy a dar una super primicia y vamos a Eh, llamarlo Me gustan así. las primicias. Bueno, fíjate, esto ni lo he publicado ni nada. Vamos a volver a grabar todo el Verdún. Okay. Me ha surgido esta idea porque tengo que aprovechar, o tenemos que aprovechar que tenemos una formación que ya no sabemos todo el disco, ¿ves? Y como decía antes, pues, o sea, hablando de grabaciones de hace 30 años, pues tienen errores. Y yo soy el compositor de ese disco. Y uno, o sea, yo Verdún nunca lo escucho. ¿Me comprendes? Porque es que hay muchos errores, entonces yo me siento mal. ¿Me entiendes? Porque uno siempre como perfeccionista uno diría esto lo podía haber hecho mejor, quizás debería haber cambiado esta parte, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Y obviamente estamos hablando de tecnología, digamos, 30 años después. Yo quiero escuchar ese disco bien tocado, con metrónomo. No tocamos con metrónomo, nadie tocaba con metrónomo en esa época. O sea, no habían, creo que los que habían eran de orquesta. Imagínate tú. Entonces, vamos a grabar todo el Verdún con todas las de la ley, como se dice.
Y esto yo creo que va a suceder en octubre, ¿vale? Entonces, eso es un proyecto, digamos como para cerrar un poco el ciclo de Verdún. Sí, porque es que a mí tampoco me gusta que la gente crea que es que Neurosis es solamente Verdún. Te doy un dato, Neurosis tiene 63 canciones, 11 son Verdún. O sea, hay 50 y pico más de canciones que yo he compuesto. ¿Sí me comprendes? Y ahí hay unas canciones muy buenas dentro de esas 50 y pico. Eh, lo que pasa es que la gente se casa, se ata mucho a la época, a mi época de adolescente, y entonces la música lo lleva. ¿Sí me entiendes? No, por eso son muy renuentes, digamos, como a escuchar cosas más recientes. Pero eso no le quita la calidad, o yo por lo menos no lo veo así. Para mí yo he hecho mucho mejores canciones que Verdún. Eh, pero la idea es dejar ese álbum bien grabado. Así que bueno, eso lo haremos de aquí a fin de año. Bueno, prácticamente es un hecho. Ya estamos, mañana tengo una reunión importante para conseguir el dinero para la grabación, etcétera, etcétera. Y a ver si se publica en vinilo, eh, y en CD, se hace algo especial, una carátula nueva, obviamente. Toca pensar en el título, Verdun Revisited o algo así, quién sabe. Eh, y bueno, ese es un plan. Queremos ir a México a tocar. El otro año también queremos ir a España. Entonces tenemos eso ahí pendiente en el tintero, como se dice. Quizás en diciembre vayamos a Quito, Ecuador, a tocar a un solo evento. A la otra semana confirman. Y bueno, ver aquí dentro de Colombia, a ver qué otros eventos de pronto pues pueden salir, ¿no? Obviamente es que le estamos apuntando a eventos grandes donde nos puedan pagar lo que nos merecemos. Si me comprendes, o sea, no ir a tocar por un petaco de cerveza y esas cosas, sino, o sea, realmente o sea, necesitamos un ingeniero de sonido, necesitamos un ingeniero de luces, necesitamos buenas garantías, ¿me comprendes? Entonces, que sean eventos bien organizados, ¿sí? Entonces estamos apuntando a eso. A veces es mejor tocar menos, pero tocar bien, ¿sí? A tener 10 eventos mediocres seguidos. No. Entonces no por la fiebre de tocar y todo esto. Y obviamente estamos pensando que el otro año nos toca cambiar el repertorio, ¿sí? O sea, ya cerrar un poco el capítulo de Verdún. Obviamente estaríamos tocando algunos temas de Verdún, pero hay que mezclarlos con los temas más recientes, con temas del Alamein. Hoy estábamos con Diego en una reunión planeando un poco eso. Temas del subversivos espirituales, sé tú mismo, o sea, hay muchos temas muy, muy brutales de Neurosis. Y no, no, pues no creo que hagamos, o sea, que no, ahora los 30 años del karma y vamos a tocar todo el karma, no, 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 no creo que vayamos a hacer eso. Pero queremos tener es como dos repertorios para el otro año, uno de 2 horas y uno de 1 hora. Y todos los temas tienen que ser diferentes. O sea, nosotros tenemos que tener mínimo montados 30 canciones para que voilà, la gente pueda a veces escoger los repertorios que quieran escuchar en cada ciudad. Muy bien, ¿Mm? muy bien. Ah, Ujú. creo que ya se nos acabó el tiempo, pero qué buena entrevista hemos tenido el día de hoy. Yo siempre hago una pregunta de último. Cuéntame, esto es algo no metal. ¿Qué libros o películas, referencias no metal recomendarías a la gente de Metal Detector? Bueno, libros, yo creo que el libro 1984 de George Orwell, sí. Yo lo leí cuando era adolescente. La otra vez precisamente hablábamos un poco con Diego de ese libro, porque Diego pues es un gran lector, yo pues, bueno, algo, pero no a pesar de que he escrito un libro, o sea, no me siento a leer y a leer y a leer, o sea, ¿me comprendes? Yo leo artículos de ciencia, de esto, todo, sí, o sea, sí me preocupo por leer hoy en día, pero no es que yo tenga aquí 500 libros ahí en la sala de mi casa, ¿me entiendes? Mm, yo creo que ese libro, bueno, no sé, a mí me gusta mucho, eso no le va a gustar a la gente y el metalero le tiene mucha bronca. A mí me gusta Pablo Coelho, ¿sí? A mí me gusta Pablo Coelho. Yo me leí El Alquimista, a mí me gustó mucho ese libro realmente. Y fue en una época de mi vida, fue como en el año 2003,
que lo leí y significó mucho para mí por lo que yo estaba atravesando, digamos, en ese momento. Me gustó mucho ese libro, me interesé mucho por la vida de él. O sea, me pareció muy interesante que él era rockero, era escritor de letras de bandas de rock en Brasil. O sea, a veces pienso que no hay que juzgar a la gente porque vi un meme en Facebook, si me comprendes, entonces, nada, o sea, hay mucha gente que critica a gente, o sea, como por ejemplo escritores, pero no se han leído ni un libro de ese man. O sea, Pasa mucho. ¿cierto? Pasa mucho, ¿no es cierto? O que critican una banda y ni siquiera la han escuchado. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo tengo muchos críticos que dicen, no, es que Neurosis es solamente Verdún, es lo único bueno. Pero yo te apuesto que ese man que dijo eso, o sea, nunca ha escuchado el resto de los discos. ¿No? Y entonces, así mismo. Entonces, no sé, a mí me gustó El Alquimista de Pablo Coelho, 1984 de George Orwell. Nada, de Latinoamérica me gustó mucho, en el colegio me obligaron a leer La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Tengo muy buen recuerdo de ese libro, me gustó. Sí, sí, qué bueno que nos obligaron. A mí también me gusta ese libro. A mi Sí. esposo también le gusta Paulo Coelho. Está bien, no, no pasa nada. A mí me gusta mucho también todos esos libros que uno lee cuando está solo. Chévere, Esa es chévere, la chévere. palabra, cuando está solo. Bueno, Sí. ¿es que podamos agregar alguna otra cosa o novedad a esta entrevista antes de darla por terminada? Algo que se nos haya escapado de repente. No, 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 no. Complacido de la entrevista. Gracias por las preguntas, me han gustado. He pasado un rato muy agradable contigo. Gran saludo pues para los oyentes, para Andrés Moreno de Vida Negra Music. Espero que les vaya bien con el Subterránea y Fest que creo que lo organizan en sociedad con Andrés Castro, viejo amigo mío. También no me invitaron, por cierto, pero bueno. Aquí anotado. Eh, sé que están ocupados. Les deseo lo mejor en el festival. Y gracias a todos nuestros seguidores, de verdad que sí, porque, mm, o sea, podemos hacer algo, podemos hacer estas cosas, dar lo mejor, es gracias a ellos, que nos apoyan comprando nuestros discos, nuestras camisetas, que asisten a los conciertos. De verdad que sí, muchas gracias y esperemos que hayan muchos años más para seguir creando música, porque también hay que crear cosas nuevas y no solamente vamos a estar tocando los temas que ya se publicaron hace años, sino que tengo una tarea pendiente acá, Sí, ¿sí? Miren, les muestro, pues bueno, aquí está, ¿no? Que estoy creando cosas, ¿sí? maravilla. Así que, nada, muchísimas gracias y un abrazo. Vale, muchísimas gracias por este tiempo que has brindado a Metal Detector y nos vemos en la escena. Claro que sí. Muchas Bueno, gracias. un abrazo, chao.